Una decisión del gobierno argentino respecto al trazado de uno de los canales del Río de la Plata podría complicar la operativa de los puertos de este lado del río en Uruguay y además la viabilidad del proyecto de aguas profundas que el gobierno impulsa en Rocha. Es una situación bastante técnica. El diario El País había publicado algo al respecto la semana pasada. Hoy el Observador insiste sobre este tema. Estamos hablando de una resolución de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables de Argentina que habilitó para la navegación la traza que une la zona denominada El Codillo con la zona Beta, que es un área de alijo y complemento de carga de la zona Alfa. Dicho así, es muy técnico, obviamente, pero lo concreto es que esto facilitaría el trabajo de los barcos en puertos argentinos y complicaría a su vez el beneficio de utilizar los puertos del lado uruguayo. Para entender mejor de qué se trata esto, está con nosotros ahora Héctor Núñez, presidente de la Sociedad de Prácticos de Montevideo. ¿Cómo le va, Núñez? Buen día y gracias por atendernos. Buenos días. A ver, ¿para qué sirve un canal desde el punto de vista de los barcos y de los puertos? El canal es la vía que usa el buque para llegar al puerto. Si no estuviera el canal no puede llegar a los puertos. Digamos que no todo el río o no todo el mar es navegable. No, por supuesto que no. Y es bastante estrecho. Es decir, los canales... Es como si fuera una carretera pero bajo el agua. Exactamente. Ajá. Para darle una idea, un canal, por ejemplo, del puerto de Montevideo para aguas profundas solamente tiene 120 metros de ancho. ¿De ancho? Sí. 42 kilómetros de largo, pero de ancho solamente 120 metros profundo, ¿no? Claro. Y son dragados es costoso el dragado, por eso se trata de... Una idea era el puerto de aguas profundas justamente para facilitar los movimientos de las cargas, ¿no? Claro. Esta decisión de Argentina, que obviamente está tomando una decisión sobre un canal propio, ¿no? En territorio marítimo argentino. No es tan así. No es tan así. Es decir, a ver, la Argentina lo que está haciendo es un canal que abre una nueva boca en el Río de la Plata. Sí. ¿No? Es una nueva boca. En vez de tener... Una nueva vía de ingreso, digamos. Una nueva vía de ingreso. Yo le digo boca porque... Sí, está bien. Yo voy tratando de traducir. Bueno, es una nueva entrada. Sí. Una entrada más al sur. Hay actualmente una sola que es más al norte, que corre más cerca de nuestras costas, y ahora va a abrir una nueva al sur. Lo hace en aguas comunes, es decir, no son aguas totalmente argentinas. Lo mismo que el canal actual no es en aguas argentinas, es en aguas comunes, es decir, los dos somos, diríamos, propietarios de esa vía o somos responsables, como usted quiera indicarlo. Sí. Es decir, no es en aguas argentinas, es en aguas comunes. ¿Y para eso se necesita la autorización de ambos gobiernos? Para eso se necesita un acuerdo de ambos gobiernos, ¿no? Se necesita un acuerdo. Es decir, no es una decisión que uno pueda tomar y modifico la entrada abro una nueva boca sin tener un acuerdo del otro, porque en alguna forma estoy cambiando el transporte, es decir, las comunicaciones para el país. Es decir, de alguna forma pasaría con nosotros. Si nosotros abrimos no es el caso, pero abrimos otra nueva boca en aguas comunes, estaríamos afectando en parte, o estaríamos cambiando el escenario en el cual se realiza el comercio marítimo, ¿no? Y entonces uno podría decir, bueno, pero entonces este canal que va a abrir Argentina es de beneficio para ambos países. Y sí, en cierta forma es beneficio para la región. A ver si me explico. Cuando usted facilita el tráfico de mercaderías de la región, usted en el fondo está facilitando que toda esa vía se valorice. Ese es un aspecto. Lo que debemos pensar es, muy bien,
se abrió un nuevo escenario económico en qué forma el Uruguay o el país debe reaccionar para hacer que ese nuevo trazado no se convierta en en un lastre para el país o lo afecte en forma desmedida, y sí que le sirva a la región entera, no solamente a la Argentina, sea también favorable al Uruguay. Claro. Esa tendría que ser más o menos el una espíritu, política o el coherente objetivo, claro. o lógica, ¿no? Y no es así hoy, digamos, esto no beneficiaría o... No, a ver, no es que no beneficiaría, Uh-huh. es decir, nos va a afectar. Negativamente. Bueno, y sí, si no hacemos nada, negativamente, por supuesto. Es decir, por ejemplo, para dar un ejemplo que que sea claro, sí. Nosotros tenemos, este canal es a 12 metros de profundidad. El que se va a construir. El que se va a construir, muy bien. Palmira, sí. Por ejemplo, los granos nuestros, vamos a decir, su salida tendría que usar ese canal para salir, es decir, se haría principalmente saliendo de Palmira por el Paraná y saldría por esos 12 metros, ¿tá? Uh-huh. Sería con barcos que no estarían completos y el relleno de ese barco se haría en puertos argentinos, ¿tá? En puertos de Quequén y Bahía Blanca. Porque ese canal conecta con puertos argentinos y no con puertos uruguayos. Ese canal, ¿qué pasa? Para conectarse con la vía que se está usando, se usa Martín García. Hay una discusión enorme, claro, de profundizar Martín García para poder el barco nosotros tener una vía más corta a nuestros puertos. Se usa el canal normal nuestro y Martín García se profundiza y se puede usar mucho, es decir, nuestros granos tendrían iguales posibilidades por lo menos que el argentino, ¿ah? Cuando un barco tiene que completar en otro puerto su carga y tiene una vía más larga, sí, es sí. evidente que el pago o la diferencia con que se paga al agricultor uruguayo va a ser menor, va a compensar esa falta de carga que tiene actualmente Palmira. Y si yo drago el otro canal a 12 metros, aumento la diferencia con Palmira, ¿no? Claro. Ahora, ¿hay alguna explicación técnica por la cual Argentina, por ejemplo, esté dispuesta a construir este nuevo canal o a trazar este nuevo canal y no sí. a profundizar Martín sí. García, por ejemplo? Sí, claro. Es decir, desde el punto de vista argentino, las ventajas son naturales, me parece a mí. Claro. Primero, alcanza los 12 metros, es decir, Rosario al mar tendría 42 pies, podría llegar a 42 pies, ¿tá? Uh-huh. Y nosotros tendríamos, en cambio, Martín García, Palmira trabado, yo qué sé, 36 pies o algo así, ¿tá? Es decir, que habría una diferencia natural entre los puertos argentinos y los uruguayos. Y uruguayos, y vamos a decir. Estoy hablando de Martín García. Aumento esa diferencia que actualmente es un punto de negociación y de... ¿Esto aumentaría más la diferencia? Esto aumentaría más la diferencia, es decir, haría una diferencia importante. Segundo, Argentina tendría hacia sus puertos naturales de top-off, de relleno de los barcos, los acercan Quequén y Bahía Blanca, que son los puertos de relleno de esos barcos que saldrían con 12 metros. Normalmente los graneleros ahora están requiriendo 14 metros, ¿tá? Entonces, cuando salen de 12 metros, el top-off lo harían naturalmente en los puertos de Quequén y Martín García y Bahía Blanca, y no, por ejemplo, en los puertos brasileros sí. o en el puerto de Aguas Profundas, no sé. Acerca mucho más la posibilidad que todo el grano argentino salga por puertos argentinos, ¿no? Claro. Y le da una ventaja natural sobre los puertos uruguayos, vamos a decir, entre ellos Martín García, ¿no? Quiere decir que se podría concluir también que esto complica la ecuación económica de construir un puerto de aguas profundas en Rocha, porque este nuevo canal, digamos que, como usted explicaba, dirigenciaría por ahí mucha de la carga que podría potencialmente ser despachada en un puerto de Rocha. Sí, está pensado principalmente en los graneles, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué pasa? El puerto de aguas profundas fue pensado para manejar
cierto tipo de cargas. Entre ellos, uno es el mineral de hierro, otro es el energético, es decir, todo el petróleo que actualmente se maneja no muy bien por la boya. Por la boya. Se podría manejar por ahí. Si hay petróleo en la plataforma, la plataforma sí. Ese puerto de aguas profundas sería importante, pero el corazón o gran parte, diríamos, de la razón del puerto de aguas profundas, claro, sería manejar granos que principalmente serían Argentina. Argentina va a alargar 150 millones de toneladas y bueno, ese puerto podría estar manejando, vamos a poner en hipótesis o en un pensamiento, varios millones que son argentinos en ese puerto y haría viable el puerto, es decir, las 3 vías harían un puerto comercialmente viable. Si las ventajas comparativas son de Bahía Blanca y de Quequén, por supuesto que estas ventajas de manejar el grano argentino se verían muy disminuidas y la ecuación total del puerto complicada. ¿Estamos ante una guerra de puertos? No. Como decían los libros de historia. No, la teoría que hace tiempo maneja el Uruguay con acierto es que se deben usar los puertos de forma tal que beneficien a la región. Sí. Es decir, no se debe tratar de favorecer al puerto, sino de favorecer a la región, de forma tal de que desde los agricultores, industriales, comerciantes, usen la vía que para ellos sea más eficiente, más económica y que asegure que sus productos llegan en forma más competitiva al mundo. Claro. Esa es la teoría que ha manejado el Uruguay y con acierto, es decir, no solo esta administración, sino todas las administraciones han manejado ese concepto, que es correctísimo. A veces sucede que las presiones comerciales, sobre todo de Argentina, que son tan grandes, tratan de absorber que esa ecuación no se produzca. Pero creo que el Uruguay siempre ha manejado con un criterio de eficiencia, capacidad y tratar de llegar a ese concepto, ¿no? De que se maneje en el puerto, que los puertos sean vía para el desarrollo de la región. Claro. Y bueno, eso está bien. Nuevo salida del canal hacia el sur, lo que hace es que cambia las vías por donde podría cambiar las vías donde se comercia. Y bueno, el país tiene que analizarlo y ver cómo puede en este nuevo escenario ubicarse, ¿no? Tanto sea por el puerto de aguas profundas, por ser más competitivo, por ofrecer más ventajas y tratar de que, por ejemplo, convencer a los argentinos que si bien 2 vías son buenas, porque por lo menos no queda expuesto a que esa carretera, por ejemplo, una carretera se bloquee y bueno, quedó bloqueado todo el río. Bueno, ahora tengo 2 vías, eso es bueno. En el caso de Martín García y del Mitre, se necesita que las vías sean 2 también, para que en el caso que se bloquee Mitre, se tenga Martín García a full, es decir, a 12 metros, y que si se bloquea Martín García, que el Mitre esté a 12 metros y no depender de una sola vía, es decir, ampliar ese concepto que tienen los argentinos de abrir al sur para justamente enfatizar en las cosas que a nosotros sí nos importan. Y ahí quizás el grano nuestro o los puertos nuestros, Palmira, puedan competir por otras ofertas. Lo que no podemos es permanecer indiferentes a un nuevo escenario económico, ¿no? Pero Uruguay, por ejemplo, debería exigir que se drague también el Martín García para autorizar la construcción de este nuevo canal. Digamos, como contrapartida, Eso entramos en la lógica, te doy y te saco. Y bueno, a ver, bueno, entonces Argentina puede decir, bueno, pero ahora yo quiero otras cosas además de eso, si es por esto. Es decir, entramos en una lógica de lucha, cuando en realidad la lógica tendría que ser de complementación, para que toda la región se favorezca, para que todos, es decir, si la región es rica, y bueno. ¿Pero ese concepto es compartido, por ejemplo, por Argentina?
Ese espíritu, digamos... Yo soy técnico, no soy... No, pero no me refiero desde el punto de vista político, sino desde el punto de vista del desarrollo portuario en Argentina. ¿Ha sido ese también el espíritu de tener una concepción regional y no nacional? No sabría decirlo. No es tan claro. A veces me hacen dudar de que ese sea el concepto argentino, pero a veces algunas... Usted quiere creerlo, pero a veces le cuesta. Exactamente, pongámoslos así, porque ese concepto real, ese concepto con el mundo se maneja. Es decir, el mejor puerto de Alemania no es Hamburgo, es Rotterdam. Claro. Y no hay ningún problema, y Alemania y Hamburgo se desarrolla con toda su potencialidad, y Rotterdam y toda la región se favorece. Es decir, si pensamos en chiquito, y bueno, siempre nos va a ir mal, ¿no? Claro. Ahora, acá hay otro elemento que es el puerto de aguas profundas de Rocha, donde Uruguay tiene una apuesta importante que tiene que ver con el desarrollo del país, más allá de lo regional. Y si esta obra en Argentina desestimula la posibilidad de construir el puerto de aguas profundas, ya estamos hablando de otras cosas. Sí, puede ser, pero también véalo como un desafío, como un desafío. Es decir, el mundo no va a detenerse, ni el granel va a terminar en esa vía argentina solamente. Es decir, veámoslo como nosotros tenemos que ofrecer lo mejor nuestro para potenciar a toda la región, y el puerto de aguas profundas, más allá del granel, sí. Sí. A mi criterio tiene potencialidades que son importantes. La primera que nos independiza. Es decir, nosotros vemos que ahora nuestro desarrollo, nuestro esfuerzo puede quedar limitado, comprometido o enlentecido por esta obra argentina, ¿correcto? Sí. Muy bien. Pero ¿qué pasa si nosotros tenemos un puerto independiente, claro, un puerto que da al océano, ¿tá? Más allá de que por ahora sea totalmente viable? Es decir, lo que hicieron en el puerto de Montevideo, por ejemplo, lo hicieron en un siglo en que probablemente si sacaban las cuentas de que no me iba a mover toda la carga, capaz que ni lo harían. Sin embargo lo hicieron. Es decir, hay que tener... el puerto de Aguas Profundas ve su construcción afectada. Es decir, yo esperaba manejar tanto criterio de granel, y ahora se ve, con esta construcción se ve severamente afectada. ¿Usted considera que desde el punto de vista estratégico igual sigue siendo igual es importante desde el punto de vista de que debemos mantener la independencia, debemos tener nosotros un puerto. Nosotros debemos tener un puerto que sea solo nuestro, que tenga la entrada, y es un puerto realmente importante. No es fácil encontrar en toda la costa brasilera un puerto que tenga 20 metros de profundidad. No es sencillo. No la tienen ¿Santos? No, Santos no. No tiene. Santos no tiene, no, pero no vamos a competir con Santos, porque ahí hay otras. Es decir, a ver, no solamente por tener profundidad se compite. Sí. ¿Tá? Es decir, tiene que estar cerca de las áreas de... Tiene que tener algo para sacar por el puerto. Claro. En los barcos va donde hay mercadería, no donde hay profundidad, va donde hay mercadería. Sí. Pero, por ejemplo, el puerto de aguas profundas podría limitar en algo, por ejemplo, todo el granel que se está plantando al este, que esa vía natural hubiera sido el complemento en ese puerto de aguas profundas. Es decir, ayudaría si nosotros traíamos el granel argentino hasta el puerto de aguas profundas, bueno, el agricultor nuestro que está todo al este se vería favorecido, su llegada al puerto sería más fácil, sus ecuaciones económicas serían más sencillas, sería todo más fácil. Ahora si por ejemplo no se construye el puerto, bueno, el costo de llevar esa carga al lugar de embarque es más caro, porque va a tener que llevar desde el este hasta Palmira o Montevideo. Sí, en claro. un caso no sería tan redituable, diríamos, ¿no? Claro. El desarrollo se vería limitado. ¿Este tema está resuelto o usted cree que hay todavía instancias de negociación entre ambos países? Yo no sé si está resuelto o no. Lo que yo sé es una cosa, que si nosotros logramos que el pensamiento sea por el lado más
como digo yo, el pensamiento sea desarrollo regional y logramos convencer a la Argentina, lo que esgrime es, esto es bueno para mi país, ¿tá? Y por lo tanto, como yo estoy inserto en la región, es pueblo regional. Por transitiva. Ahí está. Lo que tenemos que decir, bueno, ayudemos a que esa vía sea también buena para todos, teniendo una segunda vía en Martín García. Eso enfatiza, por ejemplo, de que Martín García tiene que llevarse a 12 metros. No sé si me explico. Sí, si yo hago una vía de salida de 12 metros, bueno, hagamos el canal de Martín García y el Mitre son dos canales, uno que corre sobre aguas argentinas y otro sobre aguas comunes, ¿tá? Sí. Muy bien. Esas aguas, ese mismo razonamiento que hizo Argentina para salir con 12 metros hacia el sur, tendría que ser el razonamiento, digo yo, que diga, bueno, con más razón, Martín García no 36 pies, tiene que llevarse a los mismos 12 metros con que estás planificando tu salida. Claro. ¿Me explico? Porque no tiene, ahí sí, ahí sería patente que es lo que está tratando de limitar, es decir, está tratando en cierta forma de limitar un desarrollo. El desarrollo nuestro, es decir, en vez de hacer ese concepto que es el que se maneja, de que yo hago una segunda vía para potenciar la región, para hacer una doble boca, claro. ¿tá? Es el mismo razonamiento que lo llevo al Mitre y a Martí García. Por eso es natural, es lógico, en ese mismo razonamiento, que Martín García se lleve a 12 metros, ¿tá? Hay un problema ahí económico que se va a tener que resolver, pero que se resuelvan. Yo confío, es decir, el gobierno uruguayo tiene una óptica muy buena de cómo es el concepto regional, por lo tanto espero que se logre. Es un nuevo escenario que el Uruguay tiene que repensarlo y ubicarse, ¿no? Es nada más que eso. No es fácil, ¿no? Claro, con Argentina. Claro que no es fácil, porque, a ver, nosotros vendemos, no sé, 5 millones de toneladas de granel. Sí, claro. Y Argentina vende 150 millones de toneladas de granel. ¿Cómo hace para ubicarse, para poder ofrecer su granel en las mejores formas competitivas con un poderoso 150 millones? Complicado. Y eso se extiende a todo el país, porque no solamente granel, es toda la mercadería. Toda la carga. Sí, claro. Núñez, le agradezco mucho estos minutos y estas explicaciones, ha sido muy amable. No, gracias a usted. Muchas gracias. Héctor Núñez es el presidente de la Sociedad de Prácticos de Montevideo.